notar es que desde siempre yo decidí permitir eso, Okay. al punto de que nosotros duramos 13 años casados. Ponte, yo en el año 2000, nos casamos en el 2000, en el 2010. En el 2017 yo tuve cáncer de mama. Tuvimos dos niñas, una nació en el 2011, la siguiente nació en el 2013. Otra señal que decidí omitir. En mi primer matrimonio, yo cargué mi cédula de soltera, iba al banco, venía, y en mi cédula nunca la cambié, nunca hice el cambio. Prácticamente me agarró de la mano y vamos al SAIME. El SAIME es la institución de identificación acá, Ajá. y hicimos un cambio de apellidos. O sea, ya yo no fui más la doctora Montoya, sino que ahora era la doctora de, será de los ríos. Sí, 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 exacto, sí. De los ríos. Ok, ok. ¿Y Bueno, esto sucedió recién casada? sí, 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 al poco tiempo, al poco Pero a tiempo. ver, vamos, No vamos a recuerdo con recordar. exactitud al cuánto tiempo. Todo iba pasando y yo cada vez, pero sin embargo, Loreta, yo busqué ayuda siempre, pero no era la ayuda adecuada, lo sé hoy día. Busqué ayuda en la iglesia, en los pastores, en los consejeros, busqué ayuda con un terapeuta de pareja y hablábamos esto, y hablábamos, ponte, por ejemplo, con los pastores, eran ellos dos y nosotros dos, y yo decía, es que yo siento que yo cada vez estoy menguando más, cada vez estoy siendo menos yo, y no quiero ir para donde siento que voy. Y no sé, era como que había un velo, este, bueno, hay que ver, ahí vamos a mediar, vamos a orar, vamos a acomodarlo. Y claro, él se me metía por el lado de que ya habíamos estado divorciados, que las posibilidades de un segundo divorcio son muy altas y que teníamos que extremar el cuidado para que esto no ocurriera. Y que una de las cosas para que no ocurriera era tratar de tener una vida en común, que en realidad no se volvió una vida en común, sino una vida inseparable. Era una cosa de que ya mis cuentas no eran mías, sino que teníamos cuentas conjuntas, de firmas conjuntas. Para yo mover un bolívar teníamos que firmar los dos. Para comprar cualquier cosa tenía que consultarlo, aunque fuese mi dinero. Y eso fue pasando progresivamente. Claro. Otra cosa que comenzó a ocurrir fue el reclamo de la falta de tiempo para la familia. Yo soy cirujano y la vida de los cirujanos no es común. Tú no tienes un horario, tú tienes un horario en el que comienzas una cirugía, no sabes cuándo la terminas, y aun cuando la terminas no sabes cuándo llegas a la casa. Porque si yo voy bajando, por ejemplo, él me decía, ¿cuánto tiempo, mi amor? Yo, bueno, esa cirugía es como una hora, ponle. Bueno, estoy aquí a tal hora. Y entonces yo salgo de quirófano, salgo y le explico a los familiares. Uno de los familiares, ponte tú, comienza a llorar. Yo no le voy a decir, ay, llore después, que mi esposo me está esperando. No, esa no soy yo. No, no era, ni fui, ni seré nunca. Entonces yo me ponía a explicarle al familiar del paciente que no, tranquilo, todo va a estar bien, él en este momento va a pasar a cuidados intensivos, por decirte un caso X, hipotético, ¿no? Pero son 1 o 2 días, a medida que vaya recuperando pasa a la habitación, va a estar bien, esta es la evolución normal, y me tardé, ponte, un poco más hablando con esa persona que haciendo la cirugía. Cuando yo lograba desocuparme y bajar, aquella persona tenía, aquí decimos la trompa, o sea, la cara mal encarada, el mal ánimo y el reclamo terrible de por qué lo había hecho esperar más tiempo si supuestamente habíamos quedado en que yo iba a llegar a tal hora
y estoy llegando no sé cuánto, que cuál era el irrespeto con el que yo era irrespetuosa. Poco a poco ya no era más a los halagos los que sobresalían, sino que había mucha crítica, que yo era irresponsable con el tiempo de las demás personas, que era muy egocéntrica, porque para mí importaba mi tiempo, pero el tiempo de los demás no me importaba, que el hospital me quitaba mucho tiempo, el hospital público, ¿no? Porque yo trabajaba tanto a nivel público, era jefe de servicio de cirugía, encargada, y trabajaba a nivel privado. Entonces la crítica era que yo no me sabía administrar, que así no se administraba el dinero, que había que reinvertir, que no sé cuánto, eh, y que ese hospital me quitaba mucho tiempo. Eso, bueno, como durante 3 años continuos estuve yo pensando en si yo estaba haciendo las cosas bien, pero yo nunca en mi vida, por mí misma, pensé algún día renunciar al hospital. Pero fue tanto eso y tanto el deseo de que ahora tenía 2 niñas, o sea, no tenía un hijo, sino 3. Yo Ajá. no pensaba en mi cabeza jamás volver a divorciarme. Claro. No, o sea, para mí estaba negado esa posibilidad. Yo, Oye, pero espérame. A ver, entonces, tú te casas con Arturo ujú, y en el transcurso de 13 años con Arturo tuviste 2 hijos, 2 niñas. 2 niñas, y tú ya tenías otro, por eso hablas de estos Uno 3. que cuando nos casamos tenía 11 años. Sí, ok, ok. ¿Y el hijo de Arturo vivía con ustedes? No, vivía con su madre. Arturo antes de casarnos ya tenía también tiempo divorciado. De hecho, ya había tenido una nueva pareja. Este, y no, al principio la ex esposa de él tuvo cierta, ¿sabes? Recelo un poquito, pero después la relación comenzó a fluir mejor. Inclusive al punto de que ella me dice, y siempre me lo ha dicho, me dice, Sheila, yo cada vez que le preguntaba a mi hijo que cómo le iba contigo, cómo lo tratabas tú, y me decía, mamá, por favor, Sheila me trata mejor que mi papá. Y fue bien, la relación con el niño fue bien, con la mamá del niño también. Ok. Oye, Sheila, Él venía a pasar vacaciones con nosotros acá en casa. ok, Él vivía en otra ciudad, en la ciudad de Maracay, que queda como a 6 horas de acá, ajá. con su madre. ¿Ves? Pero qué bueno que Y tenían una buena relación. sí, 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 la tuvimos y actualmente la relación con la madre es bien. Ella me ha sido más bien de mucho apoyo, conocer, ha hablado mucho conmigo, me habló duro al principio, me decía, pero Dios mío, tú eres la única mujer que yo conozco que ha terminado con Arturo y queda mal. Todas las demás, inmediatamente que lo soltamos, hemos brillado. Y tú eres brillante. Recapacita, recupérate, levántate y sal de allí. Me habló así y esas palabras me ayudaron. Me Pero no te me ayudaron. adelantes. Pero todavía no te me adelantes, porque todavía en el testimonio, en la historia en donde vamos, todavía no has terminado con Arturo. A ver, No, espérame. no, no, no hemos separado, sí. Sí, espérame, todavía no. Bueno, Entonces, a ver. renuncio. Escúchame, después de casi 3, un poco más de 3 años, diciéndome que deje el hospital, lo pienso y decido dejar el hospital en 2015, creo No. yo. O Sí, sea, renuncié. Todo el abandonaste mundo me dijo que totalmente. estaba loca, que cómo era posible. Bueno, esto significó cada vez mi declive profesional, mi declive económico, porque si bien el hospital no te genera ingresos económicos pues, fuertes, sustentables, pero te genera experiencia, es la vida del profesional de la salud, es el paciente que ves allí, luego tú te presenta con otros pacientes, captas pacientes allí para tu ejercicio privado. Y evidentemente
Inicialmente el privado, claro, aumentó, pero llegó un momento en que también yo, también mentalmente cada vez más declive, cada vez con más reglas, con más privaciones. Imagínate, Loreta, que después de esto comenzaron las reglas, las normas. Después de esto, imagínate que una vez me dijo, a esta casa no entran después que el sol se oculte. O sea, una vez y yo hacía guardias nocturnas, pero como ya había dejado el hospital, ya no tenía, eh, como decir, el salvoconducto para pasar tiempo de noche fuera de casa. Pero esa Antes no, casa era tuya. era mía, claro. Y no te dejaban Y traer a estaba tu propia casa. capitulada, nos casamos y la misma pastora me dijo, capitule su casa porque es suya. Gracias a Dios que estaba capitulada, porque si no, ni eso me queda. Y entonces Bueno, tú renuncias al hospital, pero sigues dando la práctica privada. sigo dando la práctica privada. Poco a poco el país entró también en crisis. Tú sabes que en el 98 se montó aquí en el país un gobierno de izquierda que terminó siendo, bueno, lo que es hoy, y creo que ya tú sabes, y el mundo sabe, las noticias que hemos vivido en Venezuela, pasamos una crisis terrible que se hizo más fuerte justamente en esos años, 2015, 2016, me acuerdo que un amigo me decía, ¿cómo vas a renunciar? No puedes. Y en estos tiempos que se ve que la crisis va a ponerse cada vez más severa, no lo haga, aunque no haya ingresos suficientes en el hospital, es la vida del médico, no lo haga. Pero yo decidí hacerlo por una... Por evitarte problemas con Arturo. Yo cada vez más, Loreta, comencé a ser menos yo. Cada vez más me vi menos con mis amigas, cada vez más mi familia menos me visitaba. Generalmente en las reuniones de Navidad, yo siempre he sido así como que el alma de la familia. Tal vez suene, ¿cómo se llama? Prepotente que lo diga, pero en realidad es así. Siempre era como que, ¿sabes? La mejor hija, la mejor sobrina, la mejor todo. Mi mamá fue siempre también muy dominante conmigo y yo era así como que su trofeo de presentación, la mejor estudiante, la que se graduó con honores y todas estas cosas, excepto el día que le dije que estaba embarazada antes de casarme. Yo en mi primer matrimonio me casé embarazada. Y bueno, pasó todo esto, dejé el hospital, comencé a operar cada vez menos de noche y pues por supuesto estaba agotada, cansada. Siempre he tenido ayuda doméstica porque no me alcanzo para hacer el ejercicio laboral y el ejercicio doméstico, se me enreda todo el papagayo, no soy muy buena realmente, lo hice, lo hago todavía, o sea, limpio, cocino, plancho muy mal y no tengo tampoco intenciones de aprender. Las labores domésticas no se me dan a la perfección, no. Yo las hago y me gustan las cosas ordenadas, me gusta mi casa así como la veo en este momento, pero no es algo que me salga así tan fácil. Te puedo decir que a él le salía mucho mejor que a mí. Y bueno, te podrás imaginar que las dos niñas nacieron, una en el 2011 y la otra en el 2013, se llevaban 1 año y 7 meses, era como gemelas, era como yo tener morochas. Después en el 2013, antes de parir, embarazada, viajamos a Italia también. Ay, tuvimos 15 días por allá, chévere. Pero yo no te puedo, pasé momentos bonitos, no te voy a decir que todo fue malo, no. Pero en cada momento de esos bonitos hay un momento de lágrima, de dolor, de desespero, de tristeza, de vejación, de hacerme sentir, de sentirme horrible, de sentirme insuficiente, de sentirme muy mal. Siempre fue así. Poco a poco la relación con mis padres fue también, ya no era tan espectacular, ya mi mamá no era su mamá,
Él, él es huérfano eh, y de ambos padres. Y entonces, claro, él le decía mamá, a mi mamá, al principio, todos los días de las madres era un ramo grande de flores para mí y uno para mi mamá, que llegaba, mi mamá, vivimos en la misma urbanización, pero en casas distintas. En la casa de mi mamá llegaba al mismo momento un ramo de flores muy buen hermoso, pero eso duró, no sé, 3, 4 años, los primeros 3, 4 años. Después ya mi mamá era una vieja chismosa, malvada, este, controladora, que no es mentira. En realidad mamá siempre me controló y ella quería o tenía esa necesidad de mantener ese control inclusive dentro del matrimonio, pero entonces imagínate, yo estaba entre dos controladores, mi madre y el que era mi esposo ahora. Y así viví en medio de todo eso. En el 2017 aconteció lo que pasa, el cuerpo habla, lo que el alma calla, lo que el alma sufre, y desarrollé un cáncer de mama. Entonces, claro, me someto a cirugía, después de la cirugía vienen las quimioterapias. Eh, las quimioterapias, yo vivo en una provincia del estado, del país, que es el estado Apure, y yo fui a hacer las quimioterapias a la capital, o sea, casi 7 horas de diferencia. Al principio eran cada 21 días, entonces íbamos y veníamos las primeras 4, pero ya después vinieron 12 sesiones semanales y pues yo decidí o decidimos que yo me quedaría allá. Era muy agotador ir y venir semanalmente. Y para las niñas, aunque una sola estaba en edad escolar, la otra todavía estaba en la etapa de maternal, de preescolar, pues también era tórpido para ellas el ir y venir. Entonces él, no, yo me quedo con las niñas. Y no te voy a mentir, él se desenvolvía mucho mejor que yo en las labores de la casa. Sí. Lavaba plancha, pero espectacular. O sea, una broma que saco un filo que yo no lo sé hacer. Tampoco tengo interés en aprender. Este, arreglaba a las niñas, las acomodaba, las vestía, las llevaba al colegio, no sé qué, y yo estaba haciendo mi quimioterapia. Y bueno, inclusive él mismo me dijo palabras que yo entendí, me dijo, tranquila, vas a faltar un tiempo en el ámbito de cercanía familiar, pero para sanarte y vivir el resto de tu vida bien, todos juntos. Sin embargo, en ese momento, justo en ese momento, nosotros estábamos, yo no me había dado cuenta, pero él me lo dijo después cuando pasamos en la etapa del divorcio, de la separación, me dijo, cuando tú tuviste el cáncer, nosotros estábamos eh, separados, técnicamente separados, solo faltaba ejecutar un divorcio legal. Yo no lo vi así, sino que yo vi que era lo que veníamos viviendo desde 2010 hasta 2017, o sea, llevábamos 7 años en esa mismo tira y encoge, en ese mismo estamos bien, ahora no estamos bien. Era una cosa que yo no sé cómo explicarte, Loreta. Eh, nosotros estamos viviendo el momento más hermoso. Yo era la mujer perfecta, la mejor cirujano del mundo, la mujer más inteligente, la mujer más bella de la tierra. Y de pronto yo me volteaba a buscar algo en una gaveta y cuando volví a voltear, el hombre estaba bravo. Y yo, ¿qué pasó? No vas a saber. Y yo, no, no sé. Y nunca supe por qué se acababa de molestar, Y porque nunca me contó. estos cambios de conducta eran constantes. Constante. Y entonces después que eso pasaba y yo no lograba saber por qué se había molestado, dejaba de hablarme por 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 semanas. ¿Cómo? O sea, vivían juntos y a lo mejor no te hablaban 6 semanas. No me hablaba, no me dirigía la palabra, no, nada. Y entonces yo
optaba por simplemente orar y pedirle a Dios que nos acomodáramos. Y bueno, y empezaba, tú sabes, a servir, a hacerle sus atenciones, le llevaba la comida a la cama, cuando él llegaba, porque trabajábamos mucho los dos, él armó una compañía, él es un contador, y entonces armó una empresa de servicios contables, de servicios, después él estudió Derecho, es abogado, se hizo abogado, y por supuesto yo le ayudé a armar esa compañía, no sé qué más, pero económicamente, nada más. A mí no me quedaba tiempo más que para hacer mi profesión y atender a las niñas, compartir con ellas, sacarlas en bicicleta, en el coche. No me alcanzaba. Y de paso estar, tú sabes, disponible para la vida marital, pues. No, no me quedaba más tiempo que para eso. Entonces, había una queja por eso, que yo no me involucraba con la empresa y la cosa. No, de verdad que no me daba tiempo. Y no sé, de verdad que eh, es un déficit que tuve o que he tenido de no hacer esa otra pata de la economía que siempre hablan los economistas. Me dediqué a ser médico y ya. Bueno, así fueron pasando más o menos las cosas. Eh, para ese momento, mi psicóloga, que me ayudó en el proceso del tratamiento de cáncer, yo le pedí que por favor lo trajera para hablar con él, que yo quería mejorar nuestra relación. Y en esa reunión, ella le pidió a él que, ella me dijo, usted está aquí, le dijo, usted está aquí porque usted es la pareja de mi paciente. Mi paciente es ella y es la que a mí me interesa. Pero la relación de ustedes está muy mal. Ella desde el que lo vio me dijo, tiene un trastorno de personalidad narcisista, no sé qué, pero yo ni sabía que era eso y me negaba a que eso fuese así. Y yo le decía, pero no hay posibilidad. Me dijo, ustedes tienen muchos problemas de pareja. Yo les sugiero y les puedo dar el teléfono de una terapeuta. Yo no me dedico a eso. Mi especialidad es tratar mujeres con cáncer. Pero tengo una amiga muy buena que es terapeuta de pareja, ella nos la recomendó y después cuando pasó la crisis de la enfermedad, la buscamos. Pero en ese momento ella nos sugirió que dejáramos en stand-by, me dijo, yo de parte de Sheila te pido una tregua, paralicen aquí la guerra, ayúdala a atravesar este puente, este proceso que no es una guerra, no es una lucha, es simplemente un proceso, como cualquiera que le da una enfermedad y simplemente tiene que agarrarse de las mejores herramientas para salir con los mejores resultados. Y en guerra no va a lograr los mejores resultados. Dale un poco de tregua. Cuando todo esto pase, se sientan a hablar de qué quieren y qué no quieren en su relación y retoman esta disputa que ya tienen. Y así fue. Muchas veces yo le decía a ella, ¿no será que yo me generé este cáncer justamente como una manera no sé, una herramienta que es ilógico, a mí me parece ridículo, no me parece bien aceptable, pero mi psicóloga en ese momento me dijo, es posible, pero de todas maneras, tú como médico sabes que el cáncer no tiene una sola causa, son múltiples causas. Bueno, resulta que la biología del tumor, de los tumores, porque eran 5 tumorcitos chiquititos, revelaba que había receptores para estrógeno, progesterona, o sea, terminé la quimioterapia, después venía la hormonoterapia y habían unos receptores que se llaman HER2 neopositivos y necesitaba un medicamento que bloquea esos receptores, que es el trastuzumab. En ese momento, en el 2017, fue el año de peor crisis económica, social y de todo tipo política que tuvo Venezuela hasta hoy. El año de la escasez más fea. Y no había ese medicamento disponible, ni en público ni en privado.
Aquí había un término que se llama bachaqueo, no sé si lo llegaste a entender, es que consistía en que las personas tomaban las cosas y las vendían a un precio 3 veces más el costo real de las cosas. Y una ampolla de trastuzumab la estaban vendiendo fácilmente en 5 o 6 mil dólares. Y yo estaba pesando para ese momento 74 kilos y necesitaba ampolla y media cada 21 días por 18 dosis. No, no, ya habíamos agotado el seguro médico, los recursos. Wow, de verdad que fue un periodo bien difícil. Él estuvo allí, no puedo decir que no. Cuidó mucho a las niñas, o por lo menos yo pensé que eso era lo que estaba haciendo. Hoy día, mirando atrás, creo que fue un tiempo muy importante que él aprovechó para generar un vínculo muy cercano con ellas y, y como siempre él me decía, porque yo soy muy permisiva, ¿no? Yo a mi hijo mayor jamás le pegué, lo castigaba con cosas, pero de lastimarlo físicamente nunca. Y a las niñas pues tampoco. Entonces él me decía, tú siempre eres la policía buena. Alguna vez en tu vida déjame ser yo el policía bueno. Siempre el que castiga soy yo, siempre el que habla duro soy yo, siempre el que pone los límites soy yo. Okay. T. Eat. No, that's not it. Come on, there's got to be 20 words in here somewhere. Cat. Y en ese tiempo, resulta que por ese medicamento yo no pude seguir en Venezuela. No había la forma. Y un primo que era médico en Mais Médico en Brasil, me llamó y me dijo, prima, deje el miedo, véngase a Brasil, que aquí le van a dar el medicamento gratuito. Y yo me fui por 2 años a Brasil. Tuve todo el 2018 y parte del 2019, hasta mayo del 2019. Y desde el principio hubo, no te voy a negar, hubo señas de que las cosas no iban a ir bien, pero me llama a mí y entonces él ya, yo tuve cáncer de mama. Tuvimos Dirías a un hombre que solo rinde en el 2010, en el 2017 yo tuve cáncer de mama. Tuvimos 2 niñas, una nació en el 2011, la siguiente nació en el 2013. ¿Qué le dirías a un hombre que solo rinde cuando la fecha límite está ardiendo? Controladora, que no es mentira. En realidad, mamá, de esto, imagínate que una vez me dijo, a esta casa demás no me importaba, que el hospital me quitaba mucho tiempo, el hospital muy grande de flores para mí y uno para mi mamá, que llegaba mi. Entonces yo optaba por simplemente orar y pedirle a Dios que nos acomodáramos. Y bueno, y empezaba, tú sabes, ¿no será que yo me generé este cáncer justamente? Le pidió a él que, así como la veo en este momento, pero no, como esas fueron pasando una tras otra. Espérate, levántate y sal de allí, me habló así y esas palabras me ayudaron.
Pero no te me ayudaron. adelantes. Pero todavía no te me adelantes, porque todavía en el testimonio, en la historia en donde vamos, todavía no has terminado con Arturo. No hemos separado, sí. Espérame, todavía no. Bueno, Entonces, a ver, renuncio, escúchame, después de casi un poco más de 3 años, diciéndome que deje el hospital, lo pienso y decido dejar el hospital en 2015, No. creo yo. Sí, O sea, renuncié. abandonaste Todo el mundo me tu dijo que carrera. estaba loca, que cómo era posible. Bueno, esto significó cada vez mi declive profesional, mi declive económico, porque si bien el hospital no te genera ingresos económicos pues, fuertes, sustentables, desde el principio no te voy a negar, hubo sin casa, yo tenía carro, tenía casa, tranquila. Bueno, y como esas fueron pasando una tras otra, al punto de que nosotros duramos 13 años casados. Ponte, yo en el año 2000, nos casamos en el 2000,